Seguimos con lo que se denominó ley ómnibus, ley bases de parte del Gobierno Nacional. Vamos a resumir brevemente lo que sucedió ayer a la tarde. Estaba previsto que se tratara en la Cámara de Diputados de la Nación, continuar el tratamiento del proyecto, artículo por artículo. Ya había tenido aprobación en general, ayer tocaba votar artículo por artículo. Al promediar la tarde ya se habían votado algunos artículos, la mitad en contra, la mitad a favor, es decir, 6, para decirlo en resumidas cuentas, el gobierno venía perdiendo la batalla. Esa fue una de las advertencias que hizo el propio Miguel Ángel Pichetto, uno de los diputados de la oposición, pero que estaba dentro del diálogo, dentro del grupo de diputados que había apoyado la iniciativa. Si no se flexibiliza la postura del oficialismo, la ley no va a salir. Advirtía más o menos a cerca de las 5 o 6 de la tarde ayer Miguel Ángel Pichetto. Cuando llega el capítulo de privatizaciones, muy controvertido, se dispone pasar a un cuarto intermedio, que iban a ser unos 15 minutos. Y se convoca una reunión con los jefes de bancadas de cada uno de los bloques, con excepción de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, es decir, se reunían únicamente los que podían llegar a un acuerdo con este tema de privatizaciones. Cuando regresan al recinto, se dice todo el proyecto vuelve a comisión. Volver a comisión significa, dentro del reglamento interno que tiene la Cámara de Diputados, una vez que una ley o un proyecto de ley fue aprobado en general y fueron aprobados también artículos en particular y se vuelve a comisión, la ley se tiene que tratar nuevamente desde cero. Foja cero. Así es. Foja cero. Esto fue muy bien recibido por la oposición, sobre todo por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el socialismo y demás, aunque también pusieron en evidencia la falta de diálogo, la falta de consenso y la impericia del propio oficialismo de no poder consensuar un proyecto de ley. Ya hacia la noche, el propio presidente de la Nación lanzó una serie de mensajes a través de X, otros funcionarios también lo hicieron, pero también se dijo taxativamente que los gobernadores no habían apoyado esta idea, y se acusó de traidores y de enemigos a muchos diputados o algunos diputados que habían votado en contra. Para seguir desarrollando y analizando esta información, estamos en comunicación con Juan Cruz Cándido. Él es secretario de Gobierno, dirigente también de la UCR santafesina. Muy buenas tardes, Juan Cruz, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿cuál fue la primera impresión mientras supongo que seguía la sesión ayer en la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados por el tono en el que se viene llevando adelante el debate legislativo en nuestro país. Nuestra provincia participó del debate defendiendo sus intereses. Por ende, hemos hecho un planteo desde el principio, desde el momento en el cual se presenta este proyecto de ley. Nunca cambiamos la posición de Santa Fe en materia de defensa de la producción agropecuaria, industrial, en defensa del impacto que eso podía tener en el comercio de nuestra provincia. Lamentablemente no fuimos escuchados. A pesar de eso, nuestros legisladores, los de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, que son del partido del gobernador, pero también legisladores de otros partidos políticos, como ocurre con el caso del PRO o de otras fuerzas de Juntos por el Cambio, acompañaron en su gran mayoría la iniciativa de ley. Sin embargo, ayer no se pudo avanzar por la intransigencia de aquellos que no aceptaban ninguna modificación. Nadie puede pretender discutir 600 artículos de un proyecto de ley que tocan temas tan diversos como la ropa de los jueces o las privatizaciones y esperar que no haya disenso, que no haya miradas diferentes en algunos temas. Insisto, en nuestro caso, en el caso de Santa Fe, teníamos
enormes coincidencias y queríamos discutir las diferencias en la idea de que podíamos llegar a un consenso para evitar que la legislación afecte a nuestra producción, a nuestras fuentes de trabajo, a nuestro comercio, en el fondo a nuestra provincia en su conjunto. Ayer, sinceramente, todos quedamos sorprendidos por el levantamiento de la sesión y mucho más, obviamente, por la reacción, bueno, un poco polémica, por decirlo de alguna manera, de algunos voceros oficiales. Juan Cruz, una vez que justamente anoche se suspendía el tratamiento, por lo menos hasta la vuelta a la comisión, ¿ustedes qué impresión tuvieron cuando el propio gobierno, o por lo menos algunos funcionarios, no habían tenido claro que volver a comisión significaba volver a tratar la ley desde cero? Me refiero concretamente al ministro Francos, que fue advertido de esta situación en una entrevista televisiva en vivo. Es decir, no sabían... Bueno, la verdad es que no deja de sorprender que en el tratamiento de una ley que supuestamente, según el gobierno, era la ley más importante del gobierno, el presidente se haya ido del país mientras se trataba la ley y haya dejado a cargo de la discusión al presidente de su bloque, que reconoce después no ser consciente de las consecuencias de sus actos, porque dijo después de la sesión que él no estaba enterado al momento de pedir que se levante la sesión de qué implicaba levantar la sesión y volver a comisión con el proyecto. La verdad es que preocupa la improvisación de estos temas. Uno lo ve desde aquí adentro, pero imagínense un inversor extranjero, un presidente de otro país al cual queremos convencer los argentinos de que estamos en una senda diferente, viendo por televisión cómo, mientras acá se discuten leyes importantes, el presidente está de viaje, y por otro lado, a quien deja a cargo de la discusión diciendo que no conoce el reglamento parlamentario. No parece muy serio que digamos, pero nosotros estamos dispuestos a reanudar la conversación, estamos dispuestos a seguir empujando para que aquellas normas que hacen falta sancionar se sancionen, siempre teniendo en cuenta lo que dijimos desde Santa Fe al principio de esta discusión parlamentaria. No vamos a acompañar ninguna norma que perjudique a la producción de Santa Fe, porque nuestra provincia vive de lo que trabaja, vive de lo que produce, no vive del subsidio, no vive de la dádiva, no vive de la transferencia discrecional de fondos, vive de su producción. Y matar a la producción santafesina es matar a la provincia. Y nosotros, como dijimos en campaña, vamos a defender con uñas y dientes a la provincia. El presidente sostiene que con su legitimidad, que la tiene porque fue votado, tiene carta blanca para ajustar, sufra quien sufra, porque lo dijo en la campaña. Nosotros en Santa Fe tenemos legitimidad porque nuestro gobernador, a Maxi Puyero, lo votó más de 1 millón de personas, y en la campaña dijimos que íbamos a defender a la provincia. Es lo que estamos haciendo. No puede enojarse nadie porque los santafesinos nos defendamos, porque fue lo que dijimos que íbamos a hacer. La verdad es que llama la atención por ahí algunos planteos que se hacen, entiendo, son el fragor del debate político, pero que hay que tener en cuenta que a veces hay que ver quién los hace, y las máximas autoridades no pueden entrar en ese juego de redes sociales. Sí, evidentemente el estilo del presidente Milei y también de sus dirigentes allí, estamos viendo en pantalla, le comento Juan Cruz, las declaraciones del propio Milei en la red X, trató también de delincuentes a algunos diputados y legisladores que votaron en contra, también trató de traidores. Estos son términos muy duros, ¿no?, para la vida democrática y constitucional e institucional de un país. Ahí está también la enumeración de quienes votaron a favor, de quienes votaron en contra y todo esto. Desde su perspectiva como dirigente político de la Unión Cívica Radical,
y desde esa perspectiva particularmente, ¿usted cree que el gobierno de Javier Milei va a tener que transitar una etapa de ser un gobierno de coalición o va a seguir enfrentándose contra todo y contra todos y con un cariz tan tajante y tan violento por momentos? A ver, dos o tres cosas. Primero, esa acusación de traidores a nosotros no nos cabe de ninguna manera. Le consta a todos que desde un primer momento dijimos no se metan con la producción santafesina. Y que si se metían, no íbamos a acompañar. Se metieron con la producción santafesina, a pesar de eso, votamos o acordamos que íbamos a votar la enorme mayoría de los artículos de la ley. Como dirigente de la Unión Cívica Radical, el radicalismo le votó aproximadamente el 70% de los artículos ayer. A pesar de que estuvo 2 años, cuando era showman de televisión, cuando fue candidato a presidente y ahora insultando a la Unión Cívica Radical, a su gente, a sus dirigentes, a su historia, a sus valores, a sus principios. Y sin embargo, en una actitud de responsabilidad, porque sentimos que somos responsables no por nosotros mismos, sino con el país, que esperaba un cambio, votamos. Ayer el 70% de los artículos que el gobierno quería. Pero también es cierto que hubo una expectativa de cambio que entiendo yo no es lo que está ocurriendo. La publicación de listas negras, como vimos ayer, con nombres de traidores y señalamientos públicos, la verdad es que no es muy diferente de lo que decía el kirchnerismo. Y eso se llama populismo, cuando se busca enemigos para legitimarse uno mismo. Es una estrategia del populismo que puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Pero esto que ocurre en el país en estas horas no es muy diferente de lo que pasa, de lo que promovía Chávez en Venezuela. Aunque se haga en nombre de los que dicen que quieren evitar que seamos Venezuela. Nosotros tenemos una responsabilidad los partidos políticos. Aquí hablo como dirigente de partido, no como funcionario provincial. Que es cuidar la democracia de los argentinos. Que ha tenido obviamente muchos fracasos y muchas frustraciones. Pero que sin democracia, sin funcionamiento de las instituciones de la democracia, nada bueno nos puede esperar a los argentinos. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reencauzar el diálogo, de convocar, de escuchar, de ofrecer sus razones y de escuchar las razones del resto. Miren, acá en Santa Fe, nuestro gobierno tiene mayoría en las 2 cámaras. Podría haber sacado un paquete de artículos en una sola ley y sin embargo dividimos tema por tema, hicimos 17 leyes distintas, tema por tema, convocamos a la oposición al diálogo para escucharlos. En todos los proyectos tuvieron alguna modificación que pedía la legislatura para poder ser representativa, la legislatura en su conjunto. Casi todas fueron votadas por unanimidad, porque intentamos que el texto represente las miradas diferentes que había en la provincia. Entonces digo, si hicimos esto en Santa Fe, con una mayoría en ambas cámaras, ¿cómo no lo va a hacer el gobierno nacional, que está en absoluta minoría en ambas cámaras, que tiene 38 sobre 257 diputados nacionales? No encuentro antecedentes donde se crea que se va a conseguir el voto del resto insultándolo, agraviándolo. Los diputados, uno puede o no coincidir con lo que opinan, pero también fueron votados y también tienen legitimidad, así como tiene el presidente, así como tiene el gobernador. El presidente no es el único que fue votado aquí, el resto cayó en plato volador. El resto también fue votado. Incluso hubo diputados de su propia fuerza que votaron en contra de algunos artículos. Eso no quiere decir que están en contra de toda la ley, sino estar en contra de algún artículo en particular, o porque no coincide con lo que uno cree, porque afecta a la provincia que uno representa. Eso no puede ser un causal para que los que no estén de acuerdo en un 100% de los 600 artículos sean calificados como delincuentes, como traidores. Miren, si yo le digo a usted que porque usted está de acuerdo con vender el Banco Nación,
pero no está de acuerdo con que los jueces se disfracen con una toga, como dicen los proyectos de ley, usted es un traidor, usted es una traidora. O al revés, si yo le digo a usted que usted está de acuerdo con modificar el código civil, pero no está de acuerdo con aumentar las retenciones al campo, o no está de acuerdo con aumentar las retenciones a la industria, o no está de acuerdo con regular del todo el mercado de biocombustibles, usted es un traidor, cuando usted lo que está haciendo es defender los intereses de su provincia. No funciona así el diálogo democrático. Hay que comprender que así como el presidente tiene un mandato, que es el de hacer el ajuste cueste lo que cueste, según interpreta él, nosotros tenemos otro mandato en Santa Fe, que es el que nos pide la sociedad santafesina, que es defender a la industria de la provincia de Santa Fe, al campo, defender al comercio, defender a los que generan trabajo, a los que no quieren vivir de arriba en Santa Fe. Juan Cruz, en una te saluda. Te voy a leer algo de la entrevista de Patricia Bullrich con La Nación Más para ver qué opinión te merece lo que dijo. Porque dice, hay diputados de Puyaro que votaron en contra, yo podría decir, saco a Gendarmería de Rosario. Y después dijo que votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza. Votaron contra el pueblo. Esto respecto a la decisión de la Cámara Baja de mandar el proyecto de ley bases de nuevo a comisión. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Yo tengo mucho respeto por la ministra y creo que vamos a hacer juntos un gran trabajo. Solamente quiero informarle bien, porque evidentemente no la informaron bien. El inciso J del artículo 4, que le da a la ministra facultades delegadas para intervenir en materia penal, en materia de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en el país entero, digamos, pero habla de nuestra provincia, ese punto en particular lo votaron todos a favor. Los diputados, la única diputada en realidad del grupo político del gobernador, que es Melina Giorgi, lo votó a favor. Probablemente haya estado mal informada, era tan grande la cantidad de artículos y tanta la confusión respecto a qué se votaba y qué no, porque se la pasaron cambiando el dictamen, porque, valga decir, es la primera vez que votamos una ley con un dictamen que nunca se presentó públicamente y que nunca se supo qué es lo que se estaba votando. Pero ese punto se votó a favor. Por ende, creo que si la ministra es informada correctamente va a cambiar sus valoraciones, más allá de que creo de que a nadie le pueden sacar la gendarmería porque no piensa igual que lo que piensa el gobierno. Eso sí es el kirchnerismo y pensamos que es un tiempo diferente este. Juan Cruz, le quería consultar en el terreno de la política provincial acerca de la situación o la negociación paritaria que se está siguiendo. Ya hay varios sectores del sindicalismo que han manifestado su malestar por esta situación de el pago solamente de un 14% de la paritaria pendiente de 2023 y no muchas más novedades acerca de 2024. ¿Puede realizar un comentario sobre esto, por favor? Sí, hoy el propio gobernador comentó e informó que estamos haciendo los esfuerzos suficientes para lograr cumplir con la pauta paritaria del 23 a medida que se van recomponiendo los ingresos de la provincia. Y obviamente, como ya todos saben, la próxima pauta paritaria va a tener estrecha vinculación con los ingresos de la provincia, porque nadie puede comprometerse a pagar lo que no va a poder pagar. Bueno, Cacu, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, estábamos haciendo unos de récord hoy, intercambiando ideas, pero es interesante, digamos, el análisis, sé que lo hiciste en parte, digamos, con mis compañeras. A ver, ¿has visto, digamos, lo que ha sido el proceso de Fujimori en Perú? Hoy me diste otro ejemplo más de Latinoamérica que también es parte, digamos, de estos procesos que se están dando, digamos, en la Argentina, de cuando un líder que es presidente, un líder de una nueva fuerza emergente, le dicen 2 veces no. Hasta ahora tiene 2 derrotas. Una tercera derrota puede llegar a tener si intenta de nuevo, digamos, con este criterio de enviar al Congreso algo que quiere a su manera y no hay de otra forma. Cuando tantas veces le dijeron no a Fujimori, vino el autogolpe, que significó la disolución del Congreso y la disolución del Poder Judicial. Dame, a ver, vos que sos un estudioso sobre los casos de Latinoamérica, ¿ves
¿alguna semejanza, alguna similitud de estos casos, haciendo derecho comparado, teniendo en cuenta, digamos, las distintas idiosincrasias y culturas de la sociedad argentina con la sociedad peruana u otras? No, yo creo que se habla mucho en estas horas del Fujimorazo y del autogolpe con disolución del Parlamento que hizo en su momento el presidente Fujimori del Perú. La verdad es que hay una cuestión que es fundamental y que explica también la razón por la cual Argentina tampoco va a ser Venezuela. Básicamente porque las sociedades son diferentes. Porque aquí en Argentina ha galvanizado en la sociedad lo suficiente la concepción de vivir en una democracia republicana o en una república democrática. Muchos inclusive de los que hoy están 100% a favor del paquete de leyes, del paquete de artículos, perdón, de la ley ómnibus, son personas que se han manifestado años enteros en defensa de la República. No creo que ahora acompañen, en caso de que pueda ocurrir, que tampoco lo creo probable, una desviación tal que pretenda buscar cerrar las instituciones democráticas. Yo creo que va a ser más fácil y mejor para los argentinos que quienes están conduciendo el debate parlamentario conozcan las reglas de funcionamiento de las instituciones de la democracia que las quieran eliminar. No creo que puedan hacerlo. Hay ejemplos, obviamente, el Fujimorazo es uno, la destitución de Bucaram en Ecuador, cuando fue declarado insano mental, es otro. El golpe que intenta el 4 de febrero del 92, Chávez, en Venezuela es otro, pero acá estamos en Argentina, sin desmerecer, obviamente, las trayectorias o las historias de otros países de nuestro continente y de nuestra región. Aquí en Argentina, la sociedad en su conjunto, desde el 83 en adelante, comprendió y tiene muy... se apropió mucho de la vida en democracia. Ahora, Incluso sos un joven dirigente, pero que tenés décadas de militancia. ¿Pensás que en esos procesos donde este presidente llegara, en el hipotético caso, llegara a impulsar un efecto de autogolpe o querer disolver, o por plebiscito llevar a una presión a que pueda disolverse el Congreso y el Poder Judicial ante tantas negativas de lo que él quiere, como si fuera un berrinche de un chico caprichoso, la situación va a estar en la calle. Cacu, vos venís militando desde hace mucho tiempo, tenés mucho de militante, pasaste esa línea, digamos, de ser militante a dirigente y hoy ser una de las personas clave del gabinete de Puyaro. ¿Qué pensás vos de esos procesos? No, yo la verdad es que, insisto, no quiero anticiparme a analizar cosas que las veo muy cerca en el mundo de las redes sociales y muy lejos en el mundo real. La verdad es que en el mundo real la preocupación no está por el plebiscito. Además, con un detalle, el plebiscito lo tiene que aprobar el Congreso antes de convocarlo. Claro. El mismo Congreso al que está insultando permanentemente, por ende no veo fácil que eso es lo que aprueben un plebiscito. Y segundo, aún aprobado por el plebiscito es de carácter no vinculante, por ende es más fácil hacer una encuesta de Twitter que además le va a ir mejor. Es tal cual, al no ser vinculante, para explicarle a la gente, no es obligatorio. O sea, no es obligatorio el resultado. Pero más allá de eso, yo insisto, yo estoy más preocupado por los problemas de la vida real que por los problemas de las redes sociales. Con todo el respeto del mundo, ¿no? A los que confunden una cosa con la otra. Pero hablar con un ciudadano de entre 50 y 65 años que no se puede jubilar, obviamente, porque no tiene la edad y por ende no tiene cobertura jubilatoria, pero que se tuvo que quedar sin obra social, sin prepaga, porque no la puede pagar, y tuvo que estar ante la decisión que a esta edad es irreversible.
de salir de la cobertura de salud. Eso es un problema. Eso es un problema que tenemos que abordar, por ejemplo. Que lo hablamos con un montón de gente que está en esa edad y que está ante la disyuntiva de tomar una decisión irreversible como es esa. O el problema de los que en unos días nada más tienen que comprar los útiles para la escuela y saben que no les va a alcanzar. O el problema de los que ya recién hoy, que es 7 de febrero, ya se encuentran y saben que no van a llegar a fin de mes. Esos son los problemas que tenemos que abordar los dirigentes en la Argentina. Creo que todo lo demás es un problema de nosotros mismos, donde nos hablamos entre nosotros mismos. Por eso nosotros en Santa Fe, cuando tuvimos que opinar respecto de la ley, fuimos a lo concreto de la ley y nos fijamos en qué afectaba al trabajo de nuestra provincia y decíamos en su momento y decimos ahora: no se metan con la industria santafesina, no se metan con el campo santafesino, no se metan con el comercio santafesino. Lo vamos a defender con uñas y dientes, porque esos son los problemas que tenemos, porque sería un problema para nosotros que aumenten las retenciones, porque cerrarían las fábricas que exportan, porque dejarían sin trabajo a la gente. Y ese es un problema de la vida real. Creo que el gobierno también tendría que mirar un poquito más al interior, a lo que pasa en la producción, a lo que pasa en aquellos que dan trabajo, y quizás mirar un poquito menos a los que ni siquiera tienen nombre y apellido y en las redes sociales se la pasan elogiando, y hasta como ocurría con Menem, al presidente lo ven rubio, alto y de ojos celestes. Cacu, las dos últimas. A ver, sos la persona que está constantemente, digamos, en contacto con el gobernador. ¿Qué pensó el gobernador cuando después de las elecciones de Bukele, con el 85% fue reelecto, que es una legitimidad absoluta, casi absoluta, se referenció a Rosario como uno de los temas que se está abordando seriamente en la Argentina? Dio el caso Rosario como un caso paradigmático. Bueno, la verdad es que es uno de los temas más preocupantes que tenemos en la provincia y en la Argentina, desde luego. Y lo estamos abordando seriamente, porque desde el día 1 de la gestión empezamos a trabajar para recuperar el control de las cárceles. Eso implica aislar a los detenidos de alto perfil, los presos más peligrosos. Aislarlos implica incomunicarlos, dejarlos con escaso contacto con sus defensas y con sus familias, excepto para lo necesario. Implica controlar 2 o 3 veces por día si no tienen celulares. Hemos encontrado hasta droga en esas celdas de esos detenidos. Y obviamente que dejarlos aislados los desconecta de lo que pasa en la calle. El año pasado, según los fiscales, el 90-95% de las balaceras, las extorsiones en Rosario tenían vinculación con gente que estaba presa. Bueno, estamos trabajando para cortar con eso, y eso obviamente que los hace reaccionar, y por eso hemos visto esta catarata de amenazas e intimidaciones contra el gobernador, su familia, el ministro de Seguridad. La verdad es que en nosotros, si logramos avanzar en este control de las cárceles, entendemos que vamos a poder controlar mucho más fácil lo que pasa en la calle. Y lo tomamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, sin triunfalismos, porque cerramos enero como uno de los eneros con menos muertos en los últimos años, pero no... ¿Cuántas amenazas de muerte ya tuvo el gobernador y su familia? Y no sé, son como 10, qué sé yo. La verdad es que... Increíble. No llevo la cuenta, pero son muchas. Lo que es importante es que el gobierno no cambia su agenda. Que obviamente se toman los recaudos que haya que tomarse, pero el gobierno no cambia su agenda, porque la agenda que tenemos es la que nos comprometimos. Uno de esos puntos es lo que decíamos hoy al principio, defender a Santa Fe. Y el segundo punto en esta materia es recuperar el control de las cárceles y a través de ahí recuperar el control de la calle. La última, Cacu, porque se nos acaba el tiempo, le pido 2 minutitos a la gente de Cablevisión, por favor. A ver, esto es muy importante. A ver, sos el secretario, el viceministro de Gobierno, sos el jefe de gabinete de la provincia. ¿Acompaña el MPA y el Poder Judicial en esta cruzada que está llevando a cabo el gobernador?
Te digo, este año hubo muchos más fiscales trabajando en enero que años anteriores. Y eso es muy importante y entendemos que estamos todos consustanciándonos con la gravedad de la situación y con que todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor todavía. ¿Y el Poder Judicial? Bueno, venimos siempre conversando respecto a la velocidad y a la eficiencia. ¿Lentitud? Nosotros el gobierno intentamos ponerle mucha velocidad y mucha eficiencia. Ustedes han visto estos 50 días, han sido vertiginosos. No paramos y la legislatura, por ejemplo, se sumó y trabajó en enero y el MPA aumentó la cantidad de fiscales y redujo los turnos de la feria para que haya más presencia de fiscales. Entendemos que hay una deuda pendiente todavía en muchos sectores del Poder Judicial que a veces comprenden que los problemas de seguridad no son de su jurisdicción. Yo participé del Consejo de las Juntas Provinciales de Seguridad. O sea, hay un poco de lentitud en el Poder Judicial. Y yo participaba de la Junta Provincial de Seguridad. Y en algunos momentos la Corte no participaba porque decían que no era un tema de ellos. Vaya si no es un tema de la Corte Suprema de la Seguridad de los santafesinos. Gracias, Cacu. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes.